Bienvenidos todos nuevamente al curso de automatización con recursos libres. Seguimos utilizando la herramienta Cadecimu y en este caso vamos a hacer efectivamente el arranque de un motor trifásico y la inversión del giro. Bueno, ¿qué componentes utilizamos para la última vez? Bueno, se utilizaron contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, contactores y el respectivo motor. Para este caso vamos a utilizar herramientas tales como pulsadores. En este caso voy a utilizar el menú de elementos en 2D. ¿Listo? Entonces, si tomo el primer pulsador, lo establezco. Aprovecho que ahí queda efectivamente en el remanente o la memoria qué elemento estoy colocando, por tanto ubico el segundo botón, el tercero y el cuarto. ¿Por qué requiero de 4 botones? Recuerden, como vamos a iniciar por 2 líneas de trabajo, necesito 2 inicios y 2 paradas. ¿Listo? Acto seguido, cada uno de los botones tiene que tener un nombre distintivo diferente al otro y de forma consecutiva. Por tal motivo, este se va a llamar S1, lo vamos a colocar a forma de símbolo. Este igualmente y siguiendo el orden se le va a llamar S2 y se coloca tipo símbolo y así sucesivamente sigue. Por tal motivo este va a ser S3 y este va a ser S4. ¿Por qué lo voy a colocar a forma de símbolo? Recordemos que efectivamente tenemos que conectar elementos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Tenemos que tener claridad dónde están ubicados esos componentes. ¿Qué más requiero? Requiero como tal de lo que sería la fase. Obviamente lo coloco en la parte superior, lo inclino o lo roto 90 grados hacia la izquierda y coloco también el respectivo neutro en la parte inferior del diagrama. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más requiero para hacer la conexión? Requiero obviamente los respectivos relevos. Por tal motivo los busco y los coloco de forma consecutiva. Como he venido trabajando, o de hecho como estoy trabajando con elementos 2D o símbolos, voy a colocar el símbolo y en este caso este será el contactor 1 o K1. De hecho, no es contactor, es relevo. ¿Listo? Coloco otro relevo y efectivamente también le coloco su respectiva marcación. ¿Listo? Como estamos haciendo esto a forma de diagrama, vamos a dejar suficiente espacio entre cada uno de los componentes. ¿Listo? Que sea lo suficientemente prudente para que haya una distancia entre cada uno y pueda yo colocar la respectiva línea. Entonces, hago doble clic, digo que este es K1 y lo coloco a modo de símbolo. ¿Listo? Si al anterior le llamé K1, aquí le voy a llamar K2. Perfecto. Entonces, inicio conectando los respectivos arranques. ¿Listo? Recordemos, este es S1, este es S2, este es S3 y finalmente el último es S4. ¿Listo? Coloco los elementos de conexión, cable de fase, y lo conecto a los respectivos inicios de cada una de las líneas. Entonces conecto de la fase, conecto fase al segundo botón de arranque y asimismo conecto del botón de arranque al botón de parada. ¿Por qué se hace esto? Bueno, digamos que yo estoy conectando de forma ordenada o lo más ordenado posible para poder hacer que el sistema crezca en cuanto a la simulación y como tal quede de forma, digamos que entendible, montable y si se requiere repetir o quitar una línea, no se convierta en un traumatismo ni sea un problema. ¿Listo? Démonos cuenta entonces que la alimentación está entre los pines 13 y 14. Por cercanías, vamos a utilizar el pin 14 para conectarlo directamente a la salida del segundo paro de línea o paro de proceso, por decirlo así. ¿Listo? Acto seguido, lo mismo voy a hacer efectivamente con el otro relevo. ¿Listo? Entonces tomo el pin 14, lo tomo de esta segunda línea, efectivamente puedo cruzar las líneas, pero no conectarlas. ¿Listo? Y conecto como tal el pin 14. Si nos damos cuenta en la parte inferior está el neutro, por tal motivo tomo la línea de neutro, prolongo esta alimentación y alimento el pin número 13, ¿listo? Y por ende alimento aquí el pin número 3, ¿listo? Acto final, tengo que alimentar cada uno de los relevos. Démonos cuenta que, bueno, he alimentado el 13, sí señor, el 14, perfecto. Hasta el momento está funcionando, hasta el momento hasta donde requerimos. Ahí no tengo ni enclavamientos y no tengo ningún otro componente, ¿listo? Estoy haciendo llegar la fase a través de los botones y prácticamente digamos que estoy disparando cada uno de los relevos, obviamente con su respectivo interruptor. Encendemos la simulación, oprimo S1 y démonos cuenta que efectivamente K1
en 100, ¿listo? Oprimo el interruptor S3 y el segundo relevo va a encender. Perfecto. Detengo la simulación. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Tengo que hacer el respectivo enclavaje. Entonces voy a tomar como tal el primer contacto libre, que sería el común, que es el 9, el normalmente abierto, que es el 5, y el 9 lo tendré yo que alimentar de fase, cada uno de los respectivos 9 de cada uno de los relevos, y el pin número 5 iría a la intersección de cada una de las botones, ¿listo? Entonces iniciemos con el botón número 9 de K1, perdón, el tornillo número 9, lo prolongo y lo envío hacia la respectiva fase, ¿listo? En este caso, pues lo podemos hacer organizado. Tratemos también que en campo o en planta esto también trate de ser lo más organizado posible. Entonces aquí estoy conectando los dos pines número 9 para efectivamente conectar la línea de autoenclavaje. ¿Listo? Perfecto. ¿Me quedó un residuo? Sí, efectivamente aquí me quedó un residuo. ¿Lo puedo borrar? Listo. Borro y prácticamente se borra toda la línea. Se puede autocorregir sin ningún problema. ¿Listo? Listo. Acto seguido, para hacer el autoenclavaje, démonos cuenta que el pin número 5, que es el que sale acá, tendría que ir a la intersección de los dos botones, tanto el encendido como el apagado del proceso. En ese orden de ideas voy a sacar una línea de el pulsador número 1, pin número 4, y lo envío hasta el respectivo relevo. ¿Listo? Obviamente buscando el pin número 5. Digamos que le estoy dejando espacios relativamente amplios con la finalidad de darle un orden a este montaje. ¿Listo? Perfecto. Ahí está el primero. Listo. Conecto y lo envío acá. ¿Listo? Y ahora hago la misma operación que en el otro pin número 5. Des en cuenta que alimenté el pin número 9, que es alimentar este común, y el pin número 5 efectivamente lo voy a enviar a la intersección de estos dos interruptores. Entonces tomo aquí la intersección, lo paso por encima de esta conexión y efectivamente lo cruzo hasta hacerlo llegar al pin número 5. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si coloco a correr la simulación, démonos cuenta que si oprimo S1, el relevo número 1 ya queda enclavado. La única forma de sacarlo es oprimiendo el botón S2. Ahora, si oprimo S3, queda enclavado el siguiente relevo, y si oprimo S4, saco el enclavaje. Perfecto. Ya tengo el segundo paso, que es enclavamiento. Ahora, recuerden que lo que tengo que hacer es hacer que cada una de las líneas constituidas, en este caso S1 y S2, la primera línea, S3 y S4, que es la segunda línea, trabajen de forma independiente. Es decir, si entra a trabajar la primera línea, saque de trabajo la segunda. ¿Qué me obliga a eso? A utilizar un contacto normalmente abierto del relevo opuesto para detener el paso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el paso? El paso es la alimentación desde la botonera, la última, al relevo. Por tanto, quito esta intersección, selecciono, la quito y ya sé que tengo que condicionar. ¿Listo? Démonos cuenta entonces que yo utilicé aquí el contacto 9. ¿Listo? El contacto más cercano para nuestra comodidad es el pin número 12. ¿Listo? Entonces voy a prolongarla y la voy a tomar efectivamente hacia el interruptor, el cual yo quiero hacer el contacto. Es decir, en estos momentos vamos a llegar a alimentar el relevo número 1, desde luego se va a alimentar, pero va a ser a través de otro contacto, ¿listo? Ahora, des en cuenta, ingresamos aquí por el pin número 12, ahora tenemos que tomar el contacto normalmente cerrado, que para nuestro caso es el pin número 4. Por fortuna, para nosotros el pin número 4 lo tenemos acá, lo prolongo, lo saco y efectivamente lo que hago es conectarlo al pin número 14. ¿Listo? ¿Qué he hecho ahí? Lo que he hecho prácticamente es hacer que pase la alimentación, que encienda el relevo número 1, pero que esté condicionado ¿a qué? Que esté condicionado a que este relevo no esté funcionando, que es el relevo número 2. Tenemos que hacer la misma operación del otro lado. ¿Listo? Entonces, tomo el relevo, perdón, el contacto o pulsador S4 y quito la línea directamente que me alimenta entre ese punto y el relevo. ¿Listo? Para este caso en particular, efectivamente yo puedo tomar el contacto número 4, sí lo puedo tomar, no hay ningún problema. Tengo aquí en la parte de abajo todos los comunes, ¿listo? Yo puedo tomar el contacto, el común número 10, y es en cuenta que normalmente cerrado va a ser el número 2, pero es que el 2 lo tengo de este lado, ¿listo? Eso implicaría más líneas desde arriba hasta abajo, ¿listo? Tratemos de ser pragmáticos y utilizar la menor cantidad de líneas posibles. Entonces, de esta línea, que es la línea número 2 del normalmente cerrado, lo que voy a hacer es prolongarlo y enviarlo. Digamos que voy a tomar el mismo caso de hace un momento, sería el 10, no, para tomar perdón, es el primer relevo. Para tomarlo, digamos que va a tomar el número 12, listo, lo acerco acá, lo traigo al tornillo número 12, listo, aquí lo prolongo, que me queda un poco difícil la conexión, perfecto.
ahí quedó conectado. Y del pin número 4, que es el normalmente cerrado, ahora sí me voy a alimentar el pin número 14, ¿listo? Entonces lo prolongo de tal forma que lo pueda sacar y lo llevo hasta el pin número 14, ¿listo? Perfecto. ¿Qué es lo que he hecho hasta el momento? Lo que he hecho es colocar una línea o un elemento que no me permita realimentar o dejar que el otro sistema ingrese. Si arranco la simulación, des en cuenta que con S1 acciono el primer relevo, pero si obturo S3, el otro elemento no va a ingresar. ¿Listo? Ninguno de los dos componentes va a hacer que él ingrese. La única forma es sacando de trabajo la línea número 1 e ingreso la línea número 2. ¿Listo? Si trato de ingresar por el otro lado, no tengo ningún problema. ¿Listo? Hasta acá ya está funcionando. Entonces, estos botones ya los puedo pasar a su versión animada. ¿Listo? Entonces, este que es el inicio le va a dar color pulsador verde, este le voy a dar pulsador rojo, que es normalmente cerrado, y así sucesivamente. Pulsador verde, pulsador rojo, perfecto. Ahora vamos a colocar los respectivos contactores. Entonces, voy nuevamente al menú 2D y efectivamente aquí saco los respectivos contactores. Tengo el primer contactor, lo coloco pequeño y lo coloco a forma de símbolo. ¿Listo? El nombre para este caso va a ser KM1. KM1. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, vamos a alimentar desde K1 a KM. ¿Listo? ¿Qué implica? Que efectivamente vamos a tomar un tercer contacto. ¿Listo? ¿Qué contactos he tomado hasta el momento para trabajar? He tomado el 12, he tomado el 9. ¿Listo? Digamos que va a tomar o el 10 o el 11. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, des en cuenta que por comodidad voy a tomar el número 9 y lo tengo que alimentar de fase. Por fortuna, el pin número 9 o el tornillo número 9 ya lo alimenté con una fase. Por tal motivo, lo que hago es conectar, ¿listo? Para facilidad, lo prolongo nuevamente y lo conecto al cable número, o perdón, al tornillo número 9. ¿Listo? Lo mismo lo puedo hacer de este lado. El pin número 9 efectivamente lo prolongo y lo envío como tal al tornillo número 9. ¿Listo? Entonces, los dos relés ya quedan alimentados en fase en una de sus conexiones. Démonos cuenta entonces que el pin número 2, el normalmente abierto, sería el número 6. Quiere decir entonces que aquí, de este número 6, voy a alimentar el primer contactor. ¿Listo? Tomo el 6, lo prolongo, lo proyecto y efectivamente lo voy a enviar a alimentar a A1. ¿Listo? Aquí está alimentado el primer contactor. Si me doy al segundo contactor, tomo este segundo número 6, que es el segundo relevo, y lo mando al segundo contactor. Bueno, por lo visto no lo había sacado, lo voy a traer entonces. Busco entre las herramientas de 2D, tomo un segundo contactor y lo coloco con las mismas condiciones que he colocado al primero. ¿Listo? Lo primero le voy a cambiar el nombre y este sería KM2. Voy a decir que lo voy a colocar tipo símbolo y quiero una presentación pequeña. ¿Listo? Lo coloco de forma paralela y como tal lo que va a hacer que es alimentar de esta línea el contacto que sería A1. ¿Listo? Que es lo que me alimenta a mí la bobina del contactor. ¿Listo? Lo tomo, lo acerco y prolongo la línea de la respectiva línea o punto de fase, que en este caso lo estamos tomando del pin número 6. ¿Qué quedaría? Quedaría por alimentar las líneas A2. A2 los alimento por los neutros que estoy haciendo circular por la parte de abajo. Entonces tomo acá el neutro, lo prolongo, lo llevo hasta el segundo A2 por mayor orden y asimismo tomo el primer A2, que es el primer contactor, y lo conecto. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces voy a alejarlo un poquito para hacer la respectiva simulación. ¿Se ve complejo? No lo es a la hora de la verdad. Digamos que es llevar cierto orden para entender cómo es la mecánica y cómo está funcionando este tipo de diagrama. ¿Listo? Perfecto. Inicio la simulación, enciendo. Si nos damos cuenta, enciende el primer relevo y asimismo enciende el primer contactor. Si yo oprimo el segundo, no acciono nada, no se enciende nada. La única forma de poderlo hacer accionar es sacando de funcionamiento esta línea de trabajo. Arranco con el segundo accionamiento y efectivamente este relevo, que sería K2, me acciona el contactor KM2. ¿Listo? Si trato de ingresar por la otra línea, nadie va a ingresar. Perfecto. Listo. ¿Qué queda por hacer? Queda por hacer la alimentación del motor. Voy a detener la simulación. Vengo al punto de alimentación o digamos que la selección de alimentaciones o diversas alimentaciones para colocar el respectivo cableado para estos contactores. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas voy a dejar esto un poquitico alineado a este contactor, pero recordemos que en últimas, a pesar que esté alineado, tengo que dejarle suficiente campo para la conexión del otro componente. ¿No? Entonces voy a conectar la primera fase al primer contactor, conecto también la segunda fase al contactor y conecto la tercera fase al contactor. ¿Listo? ¿Qué sucede? Para invertir el giro
lo que tengo que hacer es invertir la conexión del orden de las fases. Sí, me acerco, démonos cuenta que la fase L1 está conectado al conector 1 del respectivo contactor. Por tanto, aquí tendría que ir al contacto número 5, ¿listo? Entonces lo tomo de este lado, lo prolongo y me acerco hasta la conexión número 5. Listo, lo tomo nuevamente, conecto la fase, lo tomo del punto número 5 y lo prolongo. Lo tomo desde la parte superior y lo prolongo directamente hasta la línea número 5. Listo, y este lo termino de prolongar y conectar en ese punto. Entonces démonos cuenta que la línea número 3 o fase número 3, en este caso va a la entrada número 5, quiere decir que aquí lo entro a la entrada número 1, ¿listo? Entonces lo tomo de este lado y lo envío acá, ¿listo? Lo conecto y ya queda. Finalmente, las entradas 3 pueden tomar efectivamente la segunda fase sin crear ningún problema, ¿listo? Y ahí queda la reversión del giro del motor. Entonces, ahora traigamos efectivamente el motor, ¿listo? Bueno, el motor lo puedo dejar acá, ¿listo? Entonces, primero que todo voy a conectar la línea de tierra. Démonos cuenta que la tierra viene desde acá arriba. Toca hacer una pequeña desviación. Me voy aquí a la sección de líneas y aquí tomo la línea que se llama cable de protección. Si lo tomo, lo prolongo, pero des en cuenta que si yo paso derecho, crearé conflicto con la forma o figura del respectivo contactor. Por tanto, hago una pequeña desviación, no me cuesta nada a la hora de la verdad hacerlo y realmente haré que las cosas funcionen, que es lo que me interesa. Finalmente conecto este elemento y quedo conectada a la respectiva tierra. Ahora voy a conectar finalmente las fases hacia el motor. Recuerden ustedes que el contacto que yo estoy interrumpiendo sería entre 1 y 2. Por tal motivo, con 2 alimento la bobina U, con 4 yo estaré alimentando la bobina V y con 6 yo estaré alimentando la bobina W. ¿Listo? Como yo ya invertí el giro desde el ingreso de la entrada de la corriente al primer contactor y al segundo, en ese orden de ideas, las salidas pueden ir conectadas de la misma forma. Por ese lado no voy a tener conflicto. Entonces tomo la salida número 2, lo conecto a la salida número 2 y así de forma sucesiva y respectiva lo voy haciendo para que haya esa respectiva conexión. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué se me olvidó acá? Bueno, cambiarle el nombre al segundo contactor porque este contactor se va a llamar KM2. KM2. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a arrancar la respectiva simulación. Iniciamos. Démonos cuenta que el motor va en un solo sentido. Si yo trato de ingresar con el otro contacto o botón, no lo logra hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque he creado independencia entre las dos líneas. Tengo que detener y posterior entro con el otro contactor y efectivamente el motor toma el otro giro o el otro sentido. Por tal motivo, tengo que parar el trabajo acá para que él pueda cambiar de giro. ¿Listo? Bueno, ya teniendo la certeza que efectivamente funciona, digamos que lo voy a colocar en la imagen 2D, de pronto como para hacerlo atractivo visualmente, pero igual, ya es funcional, que es lo que me interesa. ¿Listo? Y aquí tenemos una simulación muy parecida a lo que nos vamos a encontrar en la industria. ¿Listo? Relevos, contactores y botones. ¿Listo? Anima tanto el motor como el relevo como el respectivo contactor. Ten en cuenta que se nota que está encendido o se ve visualmente que está encendido. Si lo apago, se apaga el contactor, se apaga el relevo y puedo encender el otro. El segundo relevo de 50 inicia o se enciende el relevo, se enciende el contactor y el motor ahora va en el otro sentido. Si yo trato de ingresar por la otra línea de trabajo, no es posible. Por tal motivo, la única forma es deteniendo esa línea y esperando que se detenga para arrancar la segunda lista. Perfecto. Espero que lo hayan entendido. Queda el video subido en el sistema para que lo consulten. Vamos a hacer este montaje a ver cómo nos va.